si no queremos expresarlo como bien y o servicio, podremos reemplazarlo por el término producto. Y el término producto se representa con la letra Q. ¿Estamos bien? Producto con la letra Q. Pero para crear ese producto, para crear ese bien y o servicio, se tiene que hacer una combinación de los factores clásicos. ¿Estamos bien? ¿Cuáles son los factores clásicos de producción? Los factores Naturaleza, clásicos de trabajo y capital. producción. Excelente. Es la naturaleza, el trabajo y el capital. Agarramos esos tres factores, los combinamos eficientemente y vamos a obtener un resultado. Ese resultado es el volumen de producción. Ese resultado es la letra Q, ¿verdad? Que es un bien o un servicio. Entonces, de esta manera, ¿no? Al combinar los factores clásicos de producción, naturaleza, trabajo y capital, va a arrojar como resultado el volumen de producción. Y lo que a mí me interesa es esto. Este volumen de producción me interesa. Que si lo vemos a nivel país, ese volumen de producción a nivel país sería el llamado PBI, el Producto Bruto Interno. Ah, ese Producto Bruto Interno para un país denota crecimiento económico, ¿verdad? Tú sabes, ahora que te he mencionado el término crecimiento económico, ¿cuál es el milagro africano? El milagro africano es Ruanda. ¿Por qué le llaman a Ruanda el milagro africano? Porque Ruanda está creciendo a un ritmo de 7,2%. Una monstruosidad, 7,2%. Pero acá viene la observación. Ruanda es un país en términos económicos bastante pequeño, bastante chiquito. Tanto así que su PBI per cápita de Ruanda es de $966. Muy minúsculo, ¿verdad? 966. En el caso del Perú, que es una economía chica, el Perú tiene de PBI per cápita $7,150. Mira la diferencia. Pero si Perú se compara, por ejemplo, con Noruega, Noruega tiene de PBI per cápita $60,000. Alta, ¿no? Hay una distancia muy grande. Entonces volvamos a Nigeria. Su PBI en Nigeria es poco, ¿verdad? Y cuando es poco, crecer es relativamente fácil. Usted va a ver esos crecimientos de 7%, 8%, en economías que son chicas. Pero en economías que son grandes, como la de Estados Unidos, Alemania, Francia, su crecimiento va a ser del 2%, 3%. Porcentualmente suena poco porcentualmente, pero 2%, 3% de algo grande sale una monstruosidad. ¿Te das cuenta de la idea? Entonces, esta producción es la que interesa para medir en el mundo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, yo quiero que esa producción, ese resultado, sea lo más grande posible. Y eso lo voy a poder ver en la función de producción. La función de producción siempre va a establecer una relación. En este caso, la relación que se va a establecer es entre la producción y los factores. Va a mostrar una relación de dependencia.
Eso es lo que va a mostrar. Una relación de dependencia. ¿Quién es el que va a depender? El que va a depender es el volumen de producción, o sea, la letra Q. Ese volumen de producción va a estar en función de la naturaleza, del trabajo y del capital. Donde esta Q, esta producción, se le llama de esta manera. Es bien conocido como variable dependiente. Variable dependiente. Pero también se le puede llamar así, variable endógena. Esta variable endógena o variable dependiente es el resultado. Y a estos tres factores clásicos, ¿cómo se llaman los factores clásicos? En cámara lenta, naturaleza, trabajo y capital, ¿verdad? Excelente. A estos tres factores que aparecen por acá se le llaman las variables independientes. Variables independientes o también llamadas variables exógenas. ¿Estamos bien? Variables exógenas o independientes. Es muy importante que usted no se olvide esta notación que aparece por acá, ¿ya? No se olvide esta notación, porque si se olvida, pucha gana, va a sufrir, ¿ah? Ahí. ¿Y la F? Ahí te están cuadrando la cámara, había problemas técnicos. Profesor, Ah, se subía la cámara solita. Ah, ya. Ya estamos. profesor, Dime. ¿y en la fórmula qué significa la letra F? La letra F. Vamos a jalarla por acá. Dice, la cantidad demandada o la cantidad, el volumen de producción está en función a la naturaleza, el trabajo y el capital. O sea, la letra F es la representación de la palabra función. Y la función significa depende de. ¿De acuerdo? Entonces decimos, el volumen de producción depende de los factores clásicos. Aquí vas a tener que combinar a esos factores clásicos, ¿ok? Y tienes que combinarlo de manera eficiente. Pero te doy un dato. En los países del tercer mundo, el factor complicado es el trabajo. Este es el complicado. En promedio, los trabajadores de un país no desarrollado son vagos, son flojos. Para que chambee hay que agarrarlo a palos. En promedio, obviamente también vas a encontrar gente que sí es bien chamba, bien productivo, pero la mayoría es una jarana. En cambio, en un país desarrollado, la mayoría tiene alta productividad. Las personas que se van a Japón, por ejemplo, los peruanos que se van a Japón dicen, oiga, en Japón sí se trabaja, ahí tú no puedes descansar. Chambeas tus 8 horas y encima te quedas horas extras trabajando parejito, porque si no la plata no te alcanza. En cambio, en el Perú buscamos sacarle la vuelta al trabajo, ¿no? Hacer horas. ¿Te das cuenta? Entonces, acá usted va a estar complicado. Entonces, si usted va a ser administrador, por ejemplo, a la hora de seleccionar su personal, usted va a tener que ser muy, muy exigente el personal que tiene que seleccionar, porque tiene que jalarse a los mejores trabajadores. Si vemos esta función en el corto plazo,
se habla de una función de producción analizada en el periodo de un año. Entonces, si vamos a analizar la función de producción en el periodo de un año, y yo tengo tres factores, naturaleza, trabajo y capital, el factor que fácilmente puedo cambiar se llama el factor trabajo. El factor trabajo, yo puedo despedir o contratar trabajadores de la noche a la mañana. Pero en el caso del capital es diferente. Por ejemplo, el capital, una infraestructura, una planta, una infraestructura. Yo no puedo decidir y construir una planta de fábrica de la noche a la mañana. No puedo. Para eso, primero tengo que hacer un estudio. ¿Verdad? Eso me demora 4 meses, 5 meses, 6 meses. Porque ahí tengo que ver toda la factibilidad, viabilidades. Luego, tomar la decisión y buscar el financiamiento. Una vez que se aprueba, hacer los planos, sacar los permisos, iniciar el proceso de construcción. Eso es como un año más. Entonces, hacer una planta de construcción te demora pues más de un año. Por eso que el factor capital en periodos menores a un año es un factor que va a permanecer fijo, es un factor que va a permanecer constante. Por esa razón, también podemos reconocer que en el corto plazo van a existir dos tipos de factores. Factores que van a ser fijos y otro factor que va a ser variable. En este caso, el factor fijo o los factores fijos van a ser la naturaleza y el capital. Y el factor variable va a ser el trabajo. Ay, ay, ay. Entonces, mira lo que voy a hacer. La producción va a estar en función de la naturaleza, el trabajo y el capital. Pero, ¿cuáles son los factores fijos? Vamos, papá, ¿cuáles son? La naturaleza y el capital, ¿sí o no? Entonces le voy a poner un sombrerito, una rayita encima a cada uno de ellos, dando a entender que esos dos son factores fijos. Entonces, ¿cuál es el único factor que puedo cambiar? El trabajo. Trabajo. No hay otro, ¿sí o no? Ayer los chicos preguntaban, profesor, ¿y si el factor capital varió? ¿Qué significaría que el factor capital haya variado? ¿Cuál es tu deducción? Si el factor capital varió, entonces puedo decir rápidamente que ya no está estoy a en largo el corto plazo. plazo. Ya salí de ahí, ¿sí o no? Ujú. ¿No es cierto? Entonces, si el capital varió, entonces ya me fui a largo plazo. ¿Sí o no? Esa es una deducción violenta, rápida, ¿sí o no? Porque en el corto plazo el capital no puede cambiar. En el corto plazo el capital se mantiene fijo. Así que si en la pregunta que me formulan me dicen que el capital cambió, yo al toque me digo, ya, largo plazo. Es al toque, es automático. Es como en cívica cuando le dicen, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue a un país a comprobar si se respetaban los derechos humanos. ¿Es correcto esta situación? Y sorprendentemente hay muchachos que marcan, no, no es correcto, porque para que la comisión intervenga, primero se tiene que agotar toda la vía interna en ese país. Ya, es correcto que para que la comisión intervenga,
primero tiene que agotarse la vía interna. Definitivamente es correcto. Pero si la pregunta te está diciendo que la comisión ya llegó a tu país, ¿qué significa? ¿Qué deduce usted? Si la comisión ya llegó a tu país, significa que ya en tu país se había agotado la vía interna. Claro. Por eso es que la comisión ha venido. Si no, no puede haber venido. ¿Te das cuenta? O sea, son deducciones automáticas. Bien. Si aquí aumento el número de trabajadores, eso me va a conllevar a que aumente el volumen de producción. Pero pregunto, ¿esta producción va a subir hasta el infinito y más allá? No. Si bien es cierto, al subir el número de trabajadores, la producción se va a incrementar, esa producción tiene un techo, un límite máximo, ¿sí o no? Entonces me pregunto, si quiero lograr la máxima producción posible, ¿cuántos trabajadores necesito? ¿Cuánto es el número de unidades del factor variable que necesito para poder lograr el máximo de producción? Cuando logre responder a esta pregunta, estaré en lo que se conoce con el nombre del máximo técnico. Entonces, ¿qué te muestra el máximo técnico? El volumen máximo de producción, ¿no? Obtenido con un número de unidades del factor variable. En este caso, las unidades del factor variable, ¿cómo se llaman? El factor trabajo. Trabajo. ¿Verdad? Vamos a construir acá una tabla ficticia. Voy a decir, con un trabajador se producen 10 sillas. Con 2 trabajadores se producen 100 sillas. Con 3 trabajadores, 300 sillas. Con 4 trabajadores, 400 sillas. Con 5 trabajadores, 350 sillas. Con 6 trabajadores, 320 sillas. Díganme, futuros cachimbos, ¿dónde está el máximo técnico? 4. Cuatro. Con 4 trabajadores, ¿verdad? Claro. Con 4 trabajadores, ahí se va a lograr el máximo técnico. Porque con 4 trabajadores estoy logrando la producción más alta, que en este caso es 400. Entonces ahí habré logrado el máximo técnico, muchachito. Ahí está el máximo técnico, la máxima producción posible, ¿sí o no? Ahora, vamos a complicarlo, ¿te parece? Vamos a llevarlo a una gráfica, ¿ok? Acá. Miren esta gráfica, chicos. Siempre en una gráfica, la variable independiente, también llamada variable exógena, debe ir en el eje de las abscisas. Las abscisas es el eje horizontal, acá. Ahí siempre debemos poner a la variable independiente, también llamada variable exógena, que en este caso va a representar al número de trabajadores.
Y a la variable dependiente o endógena la ponemos en el eje de las ordenadas. Acá vamos a poner a la variable dependiente o endógena, que va a ser en este caso el volumen de producción. Grafiquemos. La primera forma de la gráfica apunta hacia arriba, papá. Entonces podría decir que es creciente, ¿sí o no? ¿Por qué digo Sí. que es creciente? Porque apunta hacia arriba. Entonces, como apunta hacia arriba, es creciente. ¿Ok? Pero, mira cómo va apuntando. Mira cómo va apuntando. Cuando tenga esta forma, significa que crece cada vez en unidades más grandes. ¿Ya? Crece. ¿Quién crece? La producción. La producción crece en unidades más grandes. Es decir, en la medida que contrate más trabajadores, esta producción va a subir, pero cada vez en unidades más grandes. ¿Ok? Hasta que llegue este puntito de aquí, ese puntito de ahí, que es un punto de inflexión. El punto de inflexión es un punto de quiebre, un punto donde se dobla. Es como cuando tú ves el fierro de construcción y ves que lo doblan un poquito, ¿no? Ya, esa curvatura, ese es el punto de inflexión. ¿Ok? Ahora, mira cómo va la curva a partir de ese momento. Mírala, mírala cómo se joroba, cómo se vuelve una lomita. Hasta acá. Esa forma de la curva en este tramo también es creciente. Pero date cuenta que se va jorobando. O sea que acá va a crecer, pero cada vez en unidades más pequeñas. En la medida que contrate más trabajadores, la producción va a crecer, pero en unidades más pequeñas. Ese tramo es lo que se llama la ley de rendimientos decrecientes. Esa es la ley de rendimiento decrecientes, acá. ¿No es cierto? Y de ahí, ¿qué va a pasar con la producción? Va a comenzar a bajar. O sea que la producción total se vuelve decreciente. ¿Ok? ¿Cómo se llama este puntito más alto, papá? ¿Qué nombre tendrá? ¿El punto de producción máxima? El punto de producción máximo, eso es cierto. Pero ese punto de producción máximo le llamamos el máximo técnico. Técnico. ¿Va? Ahí está. Que según la tabla que nosotros hemos elaborado, es con 4 trabajadores logro obtener una producción de 400 unidades. Fácil, ¿sí o no? Ahora, te hablé sobre esta ley, ¿verdad? Y te señalé en la gráfica de dónde a dónde abarca. Vamos a ponerlo para que sea visualizable. Desde este punto hasta este punto está vigente la ley de rendimientos decrecientes, que me va a indicar que la producción crece cada vez en unidades más pequeñas. Una situación así, mira, ve. La producción va de 10 a 18, a 24, a 28, a 30. Díganme, muchachos, ¿la producción está subiendo o no? Sí, ¿verdad? Sí. Pero Sí. mira cómo sube. De 10 a 18 en 8. 8. De 18 a 24 en 6. 4. De 24 a 28 Cuatro. en 4. De 4. 28 a 30 en 2. 2. ¿Vale? Entonces, ¿la producción cómo crece? ¿Cada vez en unidades más pequeñas o no? Sí. Es este tramo.
Pero ¿cómo lo voy a enunciar? Mira, ten mucho cuidado a leerlo. Al incrementar el factor variable, ¿cuál es el factor variable? El factor Trabajo. variable es el Trabajo. trabajo, señor. Mira, 0 trabajadores. 1 trabajador, 2 trabajadores, 3 trabajadores, 4 trabajadores. Si yo incremento el número de trabajadores, la producción crece en unidades más grandes, señor. En algún momento, que va a ser a partir de acá, cuando contrate más trabajadores, la producción va a crecer cada vez en unidades más pequeñas. Entonces diré, al incrementar el factor variable, en algún momento, la producción crecerá cada vez en unidades más pequeñas. ¿Está bien? Profesor, ¿puede darme un ejemplo de esa ley? A ver, ¿ustedes han ido a correr o no? No. Sí, profe. ¿Cómo que no? Si no han corrido, no sean malos, o sea, tienen que ir a correr. Mira, Claro. yo que estoy ahí flaquito, raquítico, Obvio. de vez en Obvio. cuando me voy a correr, ¿ah? Y cuando uno corre, llega un momento en el cual sentimos dolores acá al costadito, ¿verdad? Claro. Que es la Sí. famosa patada de caballo. Sí, sí. Cuando sentimos ese dolorcito, llegamos a nuestro límite. Pero sin embargo, nosotros seguimos avanzando, pero cada vez más despacio. Ahí estaría la ley de rendimientos decrecientes. O sea, te estaría diciendo, acá está tu límite, pero todavía tienes un rezago más. Todavía puedes seguir, pero vas a avanzar cada vez más despacio. Ahora, para aquellos que son muy observadores, para aquellos que son muy detallistas, tú te has dado cuenta que la forma como he hecho este tramo superior, mira este tramo acá que estoy señalando, y mira, compáralo con este tramo de acá. Esto es como si fuera un cerrito, ¿verdad? Acá está la subidita y acá está la meseta. Aquellos que han subido a un cerro me entenderán, o sea, en un cerro no es que la punta es punta en sí, ¿no es cierto? Que está con el dedo gordo parado, no es así. Yo recuerdo allí en mi barrio, en el Agustino, yo soy del Agustino, subía a los cerritos de Catalina Huanca y subíamos y encontrábamos una meseta. Y en esa meseta podíamos jugar fulbito. Jugábamos fulbito en la meseta, era bacán jugar fulbito ahí en la cúspide del cerro, era emocionante. Entonces, eso es lo que está pasando acá, o sea que acá es menos plano. Acá si bien es cierto, hay una decadencia, pero todavía tiene una pendiente pronunciada. Entonces, acá ¿qué va a pasar? Escucha, acá la producción crece en unidades más pequeñas. En todo este tramo, la producción crece en unidades más pequeñas. Pero en el tramo de acá, crece en unidades mucho, mucho más pequeñas. ¿Te das cuenta? Hasta que llega al punto máximo y de ahí ya no va a crecer más. Este punto máximo es el máximo técnico. ¿Sí? Bien, muchachos, van a tomarle fotos. Ya, yo hubiera comprado una bebida porque ayer ha sido santo y mi hijo y caramba, me han hecho un torta, le han dado su pescado frito, he comido, pero como si fuera el fin del mundo. Tengo una sed, pero Ah, bárbara. Acá nomás bajo al tercer piso y subo, ¿ya? hey, profe. Corriendo, profe. Corra, profesor. Corra, profe, corra.
Profesor, profesor, disculpen. ¿Y cómo sería la variable naturaleza? ¿O a qué hace referencia? La naturaleza, Sí. dijiste algo más, no te escuché esa última parte. ¿A qué hace referencia esta ¿Qué variable? hace referencia? La naturaleza es todo elemento preexistente al hombre. O sea, lo que el hombre no ha creado. El agua del mar, los pastizales, los rayos solares, el viento, ¿no? A eso se llama naturaleza. Que obviamente se necesita para poder producir, ¿verdad? Ujú, sí. Profesor, profesor, Dime. ¿quién plantea la ley de los rendimientos decrecientes? Bien. Hay muchos personajes, ahí hablan de David Ricardo. ¿Por qué hablan de David Ricardo? Porque David Ricardo menciona los rendimientos decrecientes de la tierra. Entonces, cuando la tierra de cultivo se utilice de manera continua, los resultados del volumen de producción cada periodo van haciendo menores, porque no se deja a la tierra recuperar, ¿no? Por eso se menciona a David Ricardo, ¿sí? Gracias, profesor. Sí, profesor, una consulta más. Estamos en la ley de rendimiento decreciente, ya está. Profesor, disculpe, una ¿Cómo? pregunta. ¿Decir la ley de rendimientos decrecientes es lo mismo que decir ley de rendimientos marginales? ¿O hay alguna diferencia entre los A ver, dos? repítelo, que no te escuché. Decir la ley de rendimientos marginales es lo mismo que decir la ley de los rendimientos ¿Marginales? decrecientes. ¿Es ¿Marginales lo te mismo? referiste? Ya, Sí. la palabra marginal hace referencia a lo adicional, ¿no? Entonces, vamos a trabajar ahorita la producción marginal y usted va a observar que es el incremento de la producción total. Entonces, cada producción adicional es una producción marginal, ¿no? Y cuando les puse esta secuencia, 10 a 18, a 24, a 28 y a 30, esto que es el adicional es lo marginal, ¿verdad? Ujú. Estos son marginales. Entonces, cuando decimos ley de rendimiento decrecientes, ¿trata de qué? De producciones marginales. ¿Ok? Entonces vendrían a ser sinónimos, ¿no? O Hay sea, conexión. ok. Es igual Ah, ok, cuando ok. usted habla de la famosa ley de Gauss. Ajá. La ley de Gauss es la ley de las utilidades marginales decrecientes. ¿No es Ujú. cierto? Es lo mismo. Ok, muchas gracias. Y profesor, la variable tecnología no entra a la función, ¿verdad? ¿O tiene algo que ver con la producción? A ver, cuando pones una función, la producción, dada una tecnología, esté en función a los factores clásicos. Pero esta tecnología que aparece acá se asume como tácita. Por eso cuando se representa la función, usted lo pone de esta manera.
la producción esté en función de estos tres factores. Pero acá hay una tecnología, ¿no? Entonces, la pregunta de tu colega es muy interesante, ¿no? Porque usted no sabía que había una tecnología, ¿verdad? Y ahora sabe que hay una tecnología y también sabe que esa tecnología se asume como dada, ¿no es cierto? Por eso es que no la ponemos. Pero el hecho que no la ponemos no significa que no exista. Sí existe. Es como cuando pones 2 entre uno, ¿verdad? Ya simplemente se pone el valor de 2. Y se sobreentiende que debajo de ese 2 está la unidad. ¿De acuerdo, chicos? Gracias, profe. Bien, muchachos. A ver,
aquí la llamada productividad. Esta productividad viene a ser la eficiencia. Esa es la productividad. Eficiencia. Entonces, cuando nos dicen la productividad ha subido, al subir la productividad significa que la eficiencia sube, pero esa eficiencia va a relacionar al volumen de producción y al tiempo. Esos son los dos componentes que va a conectar, volumen de producción y tiempo. Por ejemplo, decimos que se incrementa la productividad cuando se produce más en el mismo tiempo. Por ejemplo, pongamos acá el caso de dos jovencitos. Jovencito 1, jovencito 2. El primero de ellos se hizo 10 polos en 8 horas. El segundo de ellos se hizo 5 polos en 8 horas. Pregunto, ¿disponen del mismo tiempo? Sí. Sí, porque ambos tienen 8 horas, ¿verdad? Ujú. Pero el que tenga más productividad necesariamente será el que produzca más. ¿Y quién es el que está logrando producir más? El primero. El Primero. jovencito 1, ¿verdad? Entonces, el jovencito 1 tendrá más productividad que el jovencito 2. ¿Está bien o no? Siguiente ejemplo. Se produce lo mismo, pero en menos tiempo. Jovencito 1, jovencito 2. Ambos van a ser 5 polos. El segundo hizo los 5 polos en 8 horas. El primero lo hizo en 4 horas. Acá dice que producen lo mismo. Ambos hicieron 5 polos, pero debes hacerlo en menos tiempo. Y el muchacho 1, ¿en cuánto tiempo lo hizo? En 4 horas. Por lo tanto, el chico 1 tiene más productividad. ¿Se dan cuenta? ¡Hala, profe! ¿Estamos bien o no? Sí, sí, profesor. Sí, profe. Todos ustedes van a aprender el tema. Pero algunos lo harán en 2 horas. Otros lo harán en todo el día. ¿Quién será el más productivo? El que lo haga en 2 En menos horas. tiempo. ¿Sí o no? Hacer lo mismo, pero en menos tiempo. ¿Vale? Muy bien. Ahora tenemos el concepto de la productividad marginal, que amablemente una señorita lo comentó, ¿verdad? Una señorita dijo, profesor, en la ley de rendimiento decrecientes, ¿está oculto la producción marginal? Sí, está oculto. La ley de rendimiento decrecientes es la productividad marginal decreciente, porque todas ellas son producciones adicionales. Entonces, acá tendría que la producción marginal, mira cómo se define, incremento
de la producción total al incrementar el factor en una unidad. Vayamos a verlo acá. Miren, un trabajador produce 10 unidades. 2 trabajadores, 100 unidades. 3 trabajadores, 300 unidades. 4 trabajadores, 400 unidades. 5 trabajadores, 450 unidades. 6 trabajadores, 460 unidades. Y 7 trabajadores, 450. ¿Dónde estaría ahí el máximo técnico? El 6. 6. En 6, 6. ¿verdad? Sí. Logrando tener 460 unidades. Muy bien. Calculemos la producción marginal. La definición de la producción marginal nos dice incremento de la producción total al incrementar el factor en una unidad. Entonces, por acá, incremento de la producción total, 90. Al incrementar el factor en una unidad. Es decir, este trabajador adicional está produciendo 90 unidades. Incremento de la producción total al incrementar el factor en una unidad. ¿Está bien? Incremento de la producción total al incrementar el factor en una unidad. Díganme, ¿es complicado calcular la producción marginal? Nada, No. ¿verdad? No. Más fácil es esto. Fácil que- Incremento de la producción total al incrementar el factor en una unidad. Incremento de la producción total al incrementar el factor en una unidad. ¿Ok? Incremento, bueno, acá no hay incremento, hay una reducción. La producción marginal es negativa. ¿Cierto? Bien. Ahora, ¿y qué pasa si quiero calcular la producción media? La producción media no es otra cosa que un promedio. La producción media es un promedio. Dice, es la producción promedio de un número de unidades del factor. Si usted quiere calcular la producción media, va a hacer una división. La producción la va a dividir entre el número de trabajadores. A ver, dividamos. 100 entre 2, 50. 50. 300 entre 3, 100. Bien. 100. 400 entre 4, 100. 100. 450 entre 5, 90. 90. 460 entre 6, sale 76 puntos y algo. 450 entre 7, creo que más o menos sale 6, 4 y algo. 60 Si y me equivoco, 64 lo puntos. corrigen, ¿ya? 64,2. 64.2, excelente, doctor. Ahora, profesor, ¿hasta qué trabajador debo contratar? Esa es la pregunta.
¿hasta qué trabajador debo contratar? A ver, el segundo trabajador te produce 90, pero el promedio te produce 50. Así que ese segundo trabajador te está produciendo más que el promedio. Por lo tanto, a este segundo trabajador lo contrato. Ese segundo lo voy a adoptar. Profesor, ¿por qué lo va a adoptar? Porque el chamba me está produciendo más que el promedio, o sea, vale, lo contrato. El tercer El trabajador, tercero también. también, ¿verdad? Porque me produce 200 y el promedio me produce 100. Entonces, también al tercer trabajador lo voy a adoptar. El cuarto trabajador me produce 100, pero la media es 100. O sea, me produce igual que la media. A este cuarto trabajador también lo contrato. Pero digo, hasta ahí nomás, manito. Me quedo hasta ahí. Hasta ahí me quedo. Ya no voy a contratar a nadie más. O sea que el indicador hasta qué trabajador debo contratar es cuando la marginal se iguala a la media. Cuando la marginal se iguala a la media, eso se llama el óptimo técnico. Papá, escuche el nombre, ¿ah? Óptimo técnico. Cuando la marginal se iguala a la media. ¿Qué pasa si tú vas a contratar al quinto? ¿El quinto cuánto te produce? 50, papá. Mira, 50. Pero la media, ¿cuánto es? 90. 90, ¿sí o no? Ujú. A este le voy a echar pichi, ¿sí o no? A este no lo contrato, porque me está produciendo menos que la media. Ah. Profesor Aníbal, ¿y este óptimo técnico con este máximo técnico se puede graficar? Sí. Pero antes de graficar el óptimo técnico y el máximo técnico, quiero darte otros datos. Mira acá, 90 y 200, producción marginal. La producción marginal es positiva, pero creciente. Mira lo que estoy diciendo, ¿ah? Producción marginal positiva y creciente. Ahora, mira de 100 a 10. Entonces ese tramo, Decreciente. positiva, pero decreciente. Y el tercero es negativo. O sea, la producción marginal tiene 3 tramos. Primer tramo, positivo y creciente. Segundo tramo, positivo pero decreciente. Tercer tramo, negativo. ¿Ok? A ver. Voy a comparar acá dos gráficas. Cuando hago eso, te das cuenta que lo pongo de manera vertical. Cuando pongo la gráfica de manera vertical para poder compararlas, el eje y las abscisas tienen que ser iguales, porque si no son iguales, no podría compararlas. Si yo voy a comparar dos gráficas de manera horizontal, el eje que deberían ser iguales es el eje de las ordenadas. ¿Está bien? Entonces, acá, número de trabajadores. Número de trabajadores. ¿Son iguales o no son iguales el eje de las abscisas? Sí, ¿verdad?
Aquí voy a poner a la producción total, abajo la producción marginal y la producción media. A ver, acá hago la gráfica. Primer tramo crece en unidades más grandes. Segundo tramo crece en unidades más pequeñas. Ahí está la ley de rendimiento decreciente, ¿verdad? Tercer tramo, la producción total decrece. Muy bien. A ver, aquí tengo el punto más alto. Ustedes saben cómo se llama ese punto más alto, ¿verdad? Les he enseñado. Máximo técnico. Máximo técnico. Excelente, son unas fieras ustedes. El máximo técnico. Muy bien, muchachos, no están defraudando. Ah, qué bueno, chicos. Ahora, abajo voy a poner la gráfica de la producción marginal. Ahí está la producción marginal. ¿Te acuerdas que te dije? Producción marginal. Positivo, pero creciente. Es este tramo de acá. Positivo y creciente. ¿Te acuerdas este tramo de acá? Positivo, pero decreciente. Este de acá. Es positivo porque está en el primer cuadrante. Y decreciente porque va hacia abajo. Y este último tramo que es negativo está acá. Es negativo, pero decreciente. ¿Está bien o no? O sea, si yo continúo por acá, a ver, ¿puedo poner estos valores? Menos 25, menos 100, menos 300. ¿Puedo o no puedo? A ver, yo sé que ustedes son bravos, ¿ah? A ver, ¿qué me dirían ustedes ahí? Yo creo, mentira, tú me vas a dar la respuesta. Decrece. Esos datos que he puesto ahí cumple con ser negativos. Eso sí está bien que sea negativo. Pero lo que está mal es que es creciente. No puede ser creciente porque usted ve la forma de la curva hacia dónde va. Hacia abajo. Entonces tiene que ser decreciente. Entonces estos valores no están bien. Esto tendría que ser, por ejemplo, acá menos 8, menos 4, menos 2. Así tendría que ser. Para que sea decreciente. ¿De acuerdo, Calichines? Muy bien. Sí, Ahora, Profesor, cuando disculpe. aquí me ubico en ese punto la marginal es 0. Y cuando la marginal sea 0, la total alcanza su valor más alto. Entonces voy a poner acá. Si la producción marginal es igual a 0, si la producción marginal es igual a 0, entonces la producción total alcanza su máximo, lo que nosotros conocemos con el nombre de máximo técnico. Ahí está, papá. Facilito. Más fácil que hacerle gol a la Alianza en el último minuto, ¿no es cierto?
Oh, yo soy aliancista. Ayer, Ah, cómo está asado que nos han hecho el gol en el último minuto. Casi pateo mi Telio. terrible, bro. Qué abuso. Se lo rompe. A ver, ahora, quiero que veas este punto de acá. Ese punto de acá te está representando que la producción marginal alcanza su máximo valor. Cuando la producción marginal alcanza su máximo valor, se inicia la ley de rendimientos decrecientes. ¿Y cuándo termina esa ley? Cuando la producción marginal se hace cero. Se inicia cuando la marginal esté en su máximo y termina cuando la marginal es cero. O si gustas, dices, termina cuando llega el máximo técnico. ¿Sí? Muy bien. Otro datito, más o menos por acá. Ahí tengo a la producción media. Mira este punto de acá. ¿Te recuerda algo? Ese puntito de ahí es el punto que te representa la igualdad de la producción marginal con la producción media. ¿Te acuerdas cómo se llamaba cuando la marginal se igualaba con la media? Óptimo Óptimo técnico. técnico, ¿cierto? Excelente, chicos, ustedes son unas fieras, ¿ah? Obi. El óptimo Técnico. técnico. O sea que el óptimo técnico se presenta cuando se iguala la marginal con la media. O también podría decir cuando la media ha logrado alcanzar su máximo nivel. ¿Ok? Ahora, alguno de ustedes habrá visto en diferentes libros, en mi libro también, porque yo tengo un libro de economía con editorial Rodo de 800 páginas, ese libro lo he hecho yo, ¿Cuál es su libro, bro? que se divide en tres zonas, ¿verdad? Se divide en tres zonas. Entonces vamos a dividirlo en las tres zonas. Ahí está. Las tres zonas son estas. Zona 1, zona 2 y zona 3. Entonces, la zona 2 comprende desde el óptimo técnico hasta el máximo técnico. Ahí comprende la zona 2. La zona 1 comprende el punto 0 hasta el óptimo técnico, ¿sí o no? ¿Verdad? Ahora, ¿se acuerdan la ley de rendimientos decrecientes? Lo voy a poner con un gusanito. La ley de rendimiento decrecientes sería todo esto de acá, ¿verdad? Y si lo ve en la gráfica inferior, la ley de rendimiento decreciente sería todo esto de acá. ¿De dónde a dónde inicia? Inicia desde el punto donde la producción marginal es máxima y termina con el máximo técnico o cuando la marginal es cero. En la zona 1 va a comprender un tramo de la ley de rendimiento decreciente, ¿verdad? Un tramo. Pero comprende el tramo donde la producción crece en unidades más pequeñas. Pero el siguiente tramo es donde la producción crece, pero en unidades mucho más pequeñas todavía. ¿Ok? Bien, chiquitines. Ustedes mismos son. Profesor,
Profesor, una pregunta. Tengo entendido que en la fase 2 o podría decirse así, en la segunda parte, se le llama a la producción del producto vaca, y cuando ya es en la tercera es el producto perro, si no me equivoco. Pero ¿cómo se llama en la primera parte? A ver, no escuché nada. Estaba diciendo que en la segunda parte desde La el segunda punto ya, sí, desde el óptimo técnico hasta la producción máxima, se llama el producto vaca, porque es donde tiene más, ¿el producto qué? el producto vaca. Producto vaca. Ajá. Y Ah, tú me en estás la parte hablando 3 del tema emprendimiento. ok, 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 ok. Claro, es otro tema. Eso es por la parte del marketing. Ok, ok, ya, disculpe, me equivoqué. Pero buen aporte, ¿ah? Te agradezco, campeona. Muy buen aporte. Ay, tómenle su fotazo. ¡Hala! Ya son. Ya le tomaron fotito, ¿verdad? Ah, ya. Profe,
Ah, ya. Mi libro es Editorial Rodo, Economía, y ahí está mi nombre, ¿no? Pero le doy un dato, ya estamos en la segunda edición. La primera edición lo han pirateado, está en internet. Así que si quiere la primera edición, lo piratea, si está en internet. Ya lo baja para su lectura. La segunda edición sí tiene que comprarla porque esa todavía no la piratean. Pero no me la compre en Amazonas, porque eso de Amazonas me la han pirateado bárbara. ¿Ok? Ah, ¿cuánto está, profe? En precio. A eso lo venden en 35 soles. Son ¿No sé? 800 páginas. Está bien, ¿ah? ¿Está ¿No hay caro? descuento? Está accesible, ¿ah? Galvez, mi nombre completo es César Aníbal García Galvez, pero más me llaman Aníbal, o sea, no me dicen por mi primer nombre, me dicen Aníbal. Incluso en la página que he creado, porque yo tengo un canal de YouTube que recién lo he creado, he puesto Economía con Aníbal, ¿no? Me parece que pega más que decir Economía con César, ¿no? Es mejor Economía con Aníbal, ¿sí? Profe, Con profe, fe. Todo Dime, bien, dime. profe. ¿A qué se debe a que la productividad marginal con la productividad media, cuando la marginal sube, creo, la productividad media llega a su punto máximo? Lo, Algo así, no entiendo. lo que pasa es que la media sigue a la marginal. En economía le dicen, ¿no? La media es la hija y la marginal es la madre, ¿no? Así le dicen en economía, porque la hija siempre va detrás de la madre. Siempre la hija va detrás de la madre. Es por eso le dicen a la media sigue a la marginal. Por ejemplo, mira,
Si en el primer Audio. Audio, El audio El audio. no se escucha, profesor. no se escucha. No. Coño. me responden, Ahora sí se ah, escucha, profe. Ahora sí Ahora se se escucha. escucha, profe. sí, perfecto. Entonces, el primer bimestre el chico sacó 10. El segundo bimestre sacó 8. El tercer bimestre volvió a sacar 10. Le falta la nota del cuarto bimestre para poder sacar su promedio. El promedio sería la media. Y la nota del cuarto bimestre sería la marginal. ¿Está bien? Entonces, si tuviéramos con 3 notas, sería 28. Entre 3, creo que saca 0,9, ¿no? Entonces, hasta ahorita su media sería 0,9. Ahora, en el cuarto bimestre, el muchacho recién se pone a estudiar y saca de nota 14 de marginal. Al sacar marginal 14, el promedio sale 10,5, pero lo redondean a 11, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con su nota marginal? Se elevó. Y al elevarse la marginal, ¿qué le pasó a la media? Se Subió. eleva también. ¿Se dio cuenta por qué la media sigue a la marginal? Se dio cuenta Ah, por sí, qué van en esa dirección, ¿verdad? sí, Muy bien, chicos. gracias. Chévere. A ver, veamos acá la llamada función de producción de largo plazo. En el largo plazo estamos hablando de un periodo que resulta siendo mayor a un año.
Y como el tiempo es mayor a un año, eso sí nos permite poder ir cambiando todos los factores. Entonces diremos que en el largo plazo todos los factores resultan siendo variables. En el largo plazo no existen factores fijos. Todo va a cambiar. ¿Está bien? Entonces, cuando pongo la función, digo, la producción va a estar en función de la naturaleza, del trabajo y del capital. ¿Le pongo sombrerito a alguno de ellos? No, porque todo cambia. Entonces aquí, cuando se incremente porcentualmente cada uno de esos factores, se va a conseguir un incremento porcentual de la producción. Pero lo que nosotros queremos ver acá es cuánto se incrementa esa producción. Eso es lo que quiero ver. Porque recuerda que nos interesa a nosotros el resultado. Eso es lo que nos interesa, el resultado. Yo quiero saber esto de acá. ¿Cuánto obtengo producto del incremento de esos factores? Entonces, lo voy a poner de esta manera. Si para hacer un queque necesito 20 soles para comprar los elementos del queque. Muy bien. Pongo 20 soles y debo obtener un queque, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si yo pongo 20 soles y obtengo medio queque? ¿Me conviene eso? Si yo pongo 20 soles y obtengo un queque, eso no medio queque no me conviene. Y si yo pongo 20 soles y obtengo 5 queques de la misma calidad, ese es un gol de media cancha. Ese es un gol de campeonato. Todos quisieran tener eso, ¿no? Todos quisieran poner 20 soles y sacar 5 queques de buena calidad. Si una empresa tiene esa situación, esa empresa gana. ¿Ya? Esa empresa gana. Entonces, ese ejemplo de los queques lo vamos a ver acá, a través de los llamados rendimientos a escala. El primer rendimiento que voy a ver es el rendimiento a escala decreciente. Este es el peor escenario de todos. Si tengo ese rendimiento a escala decreciente, ahí estoy fregado. Ahí voy a salir del mercado, voy a perder en una. ¿Por qué? Porque es como poner 20 soles y solo obtener medio queque. Ahí perdí. Entonces, aquí vamos a ver que se incrementa porcentualmente los 3 factores productivos, pero obtengo que se incrementa la producción, pero en menor porcentaje. Es como si acá a los factores los haya subido en 100%, y ojo, cuando digo que subieron los factores en 100%, significa que cada uno sube en 100%, porque es una función homogénea. Las funciones homogéneas, todas crecen igualitos. O sea, naturaleza, trabajo y capital, lo hago crecer en el mismo porcentaje. Pero el resultado solamente es que se incrementa la producción en 50%. Pregunto, ¿te convino eso? ¿A cuánto tendrías que vender cada tajada? Si tú pusiste 20 soles más y solo sacaste medio queque, cada tajada tendrías que duplicar su valor
para poder recuperar, ¿sí o no? O Sí, sea, cada tajada, que serían costos unitarios, sería más caro, ¿sí o no? ¿Y tú ujú, crees que la gente te compre esa tajada al doble de su valor? Está no, bien difícil, ¿sí o no? Vas a tener que decir, chao mercado, me voy. O sea, las empresas que tienen un rendimiento a escala decreciente ya fueron ya. Son empresas que van a quebrar. Entonces aquí te va a generar el costo unitario más alto. Y al ser el costo unitario más alto, frito pescadito. Buenas noches, los pastores. Siguiente caso, el rendimiento a escala constante. En el rendimiento a escala constante es como poner 20 soles más y obtener un queque más. Bueno, ahí por lo menos recuperaste, ¿no? El rendimiento a escala constante es mejor que tener un rendimiento a escala decreciente. Si tu empresa tiene constante y tu competencia tiene decreciente, tú le vas a ganar, pues obviamente, ¿no? Aquí, cuando incrementes porcentualmente los factores productivos, vas a ver que la producción va a crecer en el mismo porcentaje. Si acá los factores crecen en un 100%, la producción también debe crecer en un 100%. Si es así, ¿qué pasaron con los costos unitarios? ¿Se mantenieron o no? mantuvieron, Sí, sí. se mantienen, ¿verdad? Entonces acá los costos unitarios se mantienen. ¿Estamos bien? Pero el que viene es el bravo, pues. El que viene es el que quieren todos, ¿sí o no? Todos quieren el rendimiento a escala creciente, más conocido con el nombre de economía de escala. Aquí metes 20 soles y sacas 10 queques. ¡Hala! Ya estoy alucinando feo, ¿no? Pero me entienden el ejemplo, ¿no? O sea, si tienes 10 queques y todo de buena calidad, cada tajada a ti prácticamente te sale regalado, ¿sí o no? Ujú, Entonces, eso hace que tú puedas vender las tajadas muy baratas. Y al hacer eso, vas a desplazar a la competencia. ¿Ok? Entonces, acá, al incrementar porcentualmente los tres factores productivos, generas que la producción crezca en mayor porcentaje. Por ejemplo, los factores crecen en 100% y tu producción crece en 500%. ¿Gol de media cancha o no, muchachos? sí. Gol de media cancha. Porque acá vas a tener los costos unitarios más baratos. Y si son los más baratos, tú vas a poder vender el producto recontra barato. Vas a desplazar a la competencia y te vas a quedar como única empresa en el mercado. Si te quedas como única empresa en el mercado, a eso se le va a llamar monopolio, pero se le llama el monopolio natural. Entonces, los monopolios naturales son producidos debido a qué? Los monopolios naturales son producidos debido a una economía de escala. ¿Sí?
Bien. A ver, sigamos. Quedan 9 minutos, ¿no? Bien. Estos 9 minutos lo voy a aprovechar para ver el caso de algunas preguntas, ¿ya? Condición de equilibrio en costo de producción. En la condición de equilibrio del costo de producción se debe cumplir que el ingreso debe ser igual al costo. Esa es la condición de equilibrio. El ingreso debe ser igual al costo. Si encontramos diferencias, por ejemplo, si nos dicen el costo superó al ingreso, eso significaría que hay pérdidas, ¿verdad? Pero si el ingreso supera el costo, eso significa que está ganando, papá, ¿sí o no? Ganas cuando el ingreso es mayor al costo. Pierdes cuando el Cuando es menor. costo es mayor al ingreso. Y no ganas ni pierdes, o sea, empatas cuando el ingreso es igual al costo. ¿Vale? Muy bien. El ingreso va a ser el precio por la cantidad de productos que vendas. El costo va a ser la suma del costo fijo más el costo variable unitario por la cantidad de productos que se ha vendido. Este costo variable unitario por la cantidad lo mando al otro lado a restar. Sería precio por cantidad menos el costo variable unitario multiplicado por la producción es igual al costo fijo. De ahí que hago, factorizo la cantidad, ¿sí o no? Si factorizo la cantidad, y adentro queda precio menos costo variable unitario es igual al costo fijo. Despejo, cantidad es igual al costo fijo dividido entre el precio menos el costo variable unitario. En la pregunta 3 o 4 creo que habla de eso, ¿no? Habla del punto de equilibrio. ¿Lo ubican? En la pregunta 3 o 4. ¿La llegaron a ubicar? ¿Qué fue, mano? Sí, Otra. profesor. La pregunta 3 o 4 habla del punto de equilibrio. Después las 5. ¿Es la 5? Mm, Ya fue, mano. Bueno, Solo díganme, díganme que la encontraron. Yo lo voy a hacer. ¿La encontraron o no? Sí, sí, sí. Sí la han encontrado. Ya Sí, está. sí. Es la 5. En esa pregunta dice que el precio de cada mueble, ¿no? El precio de cada mueble, el precio unitario es de 30. ¿Verdad? Precio de 30. Menos el costo variable unitario. Son los dos últimos datos. Dice costo de instalación 2, creo, y el otro costo es de 13. Los dos últimos datos de la columna. 13 más 2, ¿cuánto sale? 15. 15. Ahora, todos los costos que están arriba son costos fijos. Y eso sale, ¿cuánto sale la suma? 6.000 me parece. Sí, Divide usted 6.000 entre 15, ¿cuánto es? 400. Ahí está. 400. Ahí está. ¿Fácil o difícil? Está facilísima, ¿cierto?
Y la otra, donde los chicos se complicaron, es cuando te da una función de costo total de esta manera. 3 más 220Q. ¿Está bien? Y te pide hallar el costo unitario. Esta es la pregunta 3, me parece. Te da esa función y te pide el costo unitario. Pues simple, pues muchachos. El costo unitario, también llamado costo medio, es el costo total dividido entre la cantidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A ese costo total lo divido entre la cantidad. Si al costo total lo divido entre la cantidad, sale el costo unitario. 3 entre Q, sale eso, ¿no? 3 entre Q. Más 220 entre Q, el Q se va y me queda 220. Por si no te has dado cuenta, ya terminé. Esa sería la respuesta, ¿verdad? ¿Cuánto sería el costo unitario? 3 entre Q más 220. ¿De acuerdo, muchachitos? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, a ver, voy a buscar para darle las claves, ¿ya? Ahí va. 1, Argentina. 2, Colombia. 3, Dinamarca. 4, Ecuador. 5, Colombia. 6, Colombia. 7, Ecuador. 8, Ecuador. 9, Alemania. 10, Colombia. 11, Alemania. 12, Dinamarca. Bien, muchachos. Ahí nos quedamos, ¿ya? Nos vemos la próxima semana en el mismo canal. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. gracias, Hasta profesor. luego. Cuídese. Profesor, Gracias, cuídese. gracias también, chicos. Que tengan buen Cuídense, día. ¿ah? Y a estudiar duro, ¿ah? Muchas gracias, profesor. Hasta luego, Cuídese. profesor.